La Segunda República fue uno de los acontecimientos más importantes, no solo dentro de la historia de España, sino a nivel europeo, debido a que el monarca Alfonso XIII apoyó el golpe de Estado del general Primo de Rivera, que estuvo gobernando como dictador durante 7 años, con el crack de 1929 que afectó a todo el mundo y también a España, provocó la caída y además el propio monarca Alfonso XIII tampoco apoyó al dictador. Y el monarca Alfonso XIII pues, mandó formar un nuevo gobierno con el general Berenguer y a este periodo se le conoció como dicta blanda y a partir de ahí muchas figuras del ámbito republicano, es decir, políticos republicanos, socialistas, catalanistas e incluso antiguos monárquicos llevaron a cabo el pacto de San Sebastián en agosto de 1930 que bueno, fueron unidos pues, para instaurar la República en España. Tras la crisis económica del crack de 1929 que afectó a todo el mundo, unido a ello también a España, el general Primo de Rivera, que llevó a cabo un régimen dictatorial durante 7 años en España, cayó. También debido a que el monarca Alfonso XIII no le apoyó y cayó en enero de 1930, eh, el general Primo de Rivera. El monarca Alfonso XIII mandó formar un nuevo gobierno en el general Berenguer. Este periodo se le conoció como dicta blanda y en agosto de 1930 se realizó el Pacto de San Sebastián. Políticos republicanos, socialistas, catalanistas y antiguos monárquicos fueron unidos a las elecciones para instaurar la República. El 12 de abril de 1931 se celebraron las elecciones municipales con el triunfo de las candidaturas republicanas en casi todas las capitales de provincia. Aunque es verdad que el triunfo había sido por parte de los monárquicos, los republicanos consideraron que su éxito en las grandes capitales, menos dominadas por el caciquismo, es decir, por los caciques, era un triunfo definitivo. Los monárquicos, pues para evitar cualquier conflicto, aceptaron este punto de vista. Con todo este acontecimiento, es decir, con los resultados de las elecciones municipales realizadas el 12 de abril de 1961, el monarca Alfonso XIII se exilió del país y se formó un gobierno provisional y se instauró en España un régimen republicano en la proclamación de la Segunda República Española. Y la fecha es una de las fechas más importantes. El 14 de abril de 1931 se instauró la Segunda República de forma pacífica. La crisis económica de 1929 hizo caer la dictadura de Rivera. El monarca Alfonso XIII ya no le apoyó, cayó en enero de 1930, mandó formar un gobierno en el general Berenguer, conocido como la dicta blanda, en agosto de 1930, políticos republicanos, socialistas, antiguos monárquicos, catalanistas, firmaron o realizaron el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 para ir unidos a las elecciones e instaurar la República en el país. El 12 de abril se celebraron las elecciones municipales con victoria en las grandes ciudades de los republicanos, aunque en realidad quien ganó las elecciones fueron los monárquicos. Pero vamos, para evitar cualquier conflicto, los monárquicos aceptaron el punto de vista republicano. El monarca Alfonso XIII se marchó, se formó un gobierno provisional y se proclamó la Segunda República Española el 14 de abril de 1961 de manera pacífica. Es decir, muchos figuras monárquicas, incluso, bueno, pues se marcharon, sobre todo, bueno, el monarca, para evitar cualquier derramamiento de sangre en el país. Tras la celebración de las elecciones municipales el 12 de abril de 1961 y 2 días más tarde la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1961, los partidos que firmaron el Pacto de San Sebastián empezaron a llevar a cabo un gobierno provisional, que fue presidido por Alcalá Zamora. A partir de ahí se llevaron una serie de reformas y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1961, en las que el triunfo fue para el Partido Socialista de Julián Besteiro con 116 escaños. El segundo, el Partido Radical Republicano de Alejandro Lerroux, con 90 escaños. El siguiente partido, el Partido Radical Republicano Socialista de Marcelino Domingo, con 50 escaños. El siguiente, Esquerra Republicana de Cataluña, con 36 de Francesc Macià. Acción Republicana
de Manuel Azaña con 26 escaños y la derecha liberal republicana con 22 escaños, liderados por Alcalá Zamora, Vicente Alcalá Zamora. Tras las elecciones celebradas el 28 de junio, es decir, que eran generales de 1961, las Cortes elaboraron una nueva constitución. Quedó ratificada el 9 de diciembre de 1931. Esta implantaba un régimen plenamente democrático en el que todos los partidos podían estar representados. Finalmente, con las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que ganaron los republicanos en las grandes ciudades, no a nivel general, fueron los monárquicos, empezaron a llevar a cabo pactos, como el Pacto de San Sebastián, para llevar a cabo un nuevo gobierno provisional, primeramente, y realizar reformas. Entonces, el 28 de junio de 1961 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, con la victoria del PSOE, seguido del Partido Radical Republicano, también el Partido Radical Republicano Socialista, RC, Acción Republicana o la derecha liberal republicana de Alcalá Zamora. Y a partir de ahí, cuando se celebraron las elecciones generales el 28 de junio, nuevamente se elaboró una nueva constitución, que quedó ratificada el 9 de diciembre de 1961. Hay que decir que en 1876 fue la que se realizó durante el reinado, es decir, la época de la Restauración, que la hicieron Cánovas del Castillo y Sagasta, en la figura del monarca Alfonso XII, y que duró hasta el año 1961 con Alfonso XIII, cuando se proclamó la Segunda República. Y claro, el nuevo régimen era plenamente democrático y ahí estaban todos los partidos que tenían representación. Las principales novedades de la Constitución de 1961 eran las siguientes: el reconocimiento amplio de las libertades individuales, como la libertad de expresión, de reunión o asociación. También reconocían nuevos derechos como el derecho al divorcio, una novedad en la Constitución de 1961 y en el nuevo régimen republicano. El sufragio universal sin distinción de sexos. Las mujeres pudieron votar en España en 1961, también por la tónica que había en Europa. En Francia, el voto de la mujer se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Un Estado confesional, sin religión oficial, en el que se reconocían la libertad de conciencia y el derecho a practicar cualquier religión y a recibir una educación laica. La organización territorial descentralizada, en la que se reconocía la posibilidad de crear regiones autónomas, comunidades autónomas. También se reconocían las lenguas particulares de dichas regiones junto al castellano, idioma oficial de la Segunda República. Y la importancia del bienestar social. La Constitución permitía que el gobierno expropiara bienes considerados de utilidad pública y animaba a potenciar la enseñanza pública. Hoy en día, la Constitución de 1978 y la Constitución de 1931 tienen muchas similitudes, porque hoy en día la gente tenemos libertad de expresión, podemos expresar lo que queremos, nuestra opinión, también de reunión, podemos reunir, podemos crear una asociación, podemos divorciarnos, no hay problema. Por ello, fue una novedad en la Segunda República y con la Constitución de 1931. Las mujeres pudieron votar en 1931 en España y luego ahí también vino de la herencia de Europa. En Francia fue tras la Segunda Guerra Mundial. Y España hoy en día es un estado aconfesional, respeta cualquier religión. Cada cual puede creer en su propia religión y practicarla sin ningún tipo de problema, con una educación laica. Hoy en día existe también. Y luego la descentralización del país, que son las comunidades autónomas, pues en la Segunda República era algo similar. Y cada comunidad autónoma tiene tiene el idioma oficial, que es el español, hoy en día con la Constitución, como lo tenía en la Constitución de 1961, pero con su propio idioma, que es el catalán, valenciano, balear, gallego, vasco, pues de todo. Y luego la importancia del bienestar social. La Constitución permitía que el gobierno expropiara bienes que tuviesen gran utilidad pública siempre y se animaba a potenciar la enseñanza pública. Hoy en día, pues hay algo similar, porque hoy en día hay muchos colegios públicos, aunque también hay privados en el país, pero vamos, se sigue llevando a cabo, pues, esa herencia de la Constitución de 1961, una de las constituciones de la historia de España más
importantes y muy democráticas con respecto, bueno, a las anteriores del siglo XIX. Y algo muy similar en términos a la Constitución de 1978. La Constitución de 1931 fue una de las constituciones más democráticas dentro de la historia de España, como la actual, la de 1978, o la primera, la de 1812. Pero la Constitución de 1961 nació condicionada por no haberse conseguido un amplio consenso, especialmente en materias como la cuestión religiosa o las autonomías, que provocaban fuerte controversia social. Esto supuso que parte del país no se identificase con el nuevo régimen. Así el ambiente se crispó, hubo incidentes callejeros con desmanes anticlericales y comenzaron las conspiraciones contra la República. En diciembre, los republicanos más moderados dejaron el gobierno descontentos por los artículos de la Constitución relativos a la religión y quien se convirtió en presidente de la República fue Alcalá Zamora, que es jefe del Estado, y Azaña como presidente del gobierno. Es verdad que la Constitución de 1961 fue una de las más democráticas de la historia de España, junto con la actual, la de 1978, y también la primera, la de 1812. Pero el problema es que no hubo consenso entre la ciudadanía española del momento. Y más por dos cuestiones, la religiosa y las autonomías. Entonces, todo esto provocó una controversia social muy fuerte. Y claro, parte del país no se identificaba con el nuevo régimen y luego empezaron los incidentes callejeros con desmanes anticlericales o conspiraciones contra el nuevo régimen republicano. Los republicanos más moderados abandonaron el gobierno por discrepancias en torno al ámbito religioso y los artículos, claro, de la propia Constitución. Entonces, Alcalá Zamora se convirtió en presidente de la República como jefe de Estado y Azaña como presidente del gobierno. Este apartado o diapositiva no tiene nada que ver con la Segunda República Española, pero el día 28 de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, realizó una visita oficial a Sarajevo para demostrar la soberanía austriaca en Bosnia, que se encuentra en los Balcanes, y murió en un atentado realizado por un terrorista serbio, Princip. Fue el que realizó el atentado contra Francisco Fernando. Todo este acontecimiento provocó el ultimátum del Imperio Austrohúngaro Serbia el 23 de julio para investigar el asesinato. 2 días más tarde, Serbia rechazó el ultimátum, ya que tenía el apoyo del Imperio ruso, y a partir de ahí, el 28 de julio, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. Claro, cada país empezó a dar apoyo a sus principales aliados y todo ello provocó la movilización de los soldados. Y el atentado provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más cruentas y sangrientas de la historia de la humanidad y bueno, más recientes, como la Guerra Civil Rusa, la Guerra Civil Española o incluso la Segunda Guerra. Y algún país que apoyó a los imperios centrales, como fue Italia, en 1914 se declaró neutral, aunque al año siguiente se unió al bando aliado y entró en la Primera Guerra Mundial. Hombre, la Segunda República hubo cambios, las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1961. Hay que decir que en las capitales de provincia ganaron los republicanos, pero el resultado final fue victoria para los monárquicos. Y para evitar cualquier conflicto, los monárquicos aceptaron el resultado. El monarca Alfonso XIII se marchó del país, comenzaron a llevar a cabo reformas todos bueno, los partidos republicanos y el 28 de junio de 1961 se celebraron elecciones generales a las Cortes Constituyentes pues, para formar un nuevo gobierno en la Segunda República. Y a partir de ahí se llevaron a cabo ciertos puntos que hoy en día coinciden con la Constitución de 1978. Por eso, la Constitución de 1961 es una de las más democráticas dentro de la historia de España, igual que la de 1978, o la primera Constitución, la de 1812, que fue novedosa. Y a partir de ahí, bueno, pues hubo problemas por parte de la mitad de la ciudadanía, porque la Constitución unos la apoyaban, otros no, provocó incluso quemas de conventos.
La Iglesia empezó a llevar a cabo, bueno, pues, conspiraciones contra el nuevo régimen republicano y así, 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 que al final el jefe del Estado, el presidente de la República, fue nombrado Alcalá Zamora y presidente del gobierno Azaña. Y el atentado contra el heredero al imperio austrohúngaro, es decir, al trono, Francisco Fernando, provocó finalmente el estallido de una de las guerras más cruentas, unido a la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Rusa, a la Segunda Guerra Mundial. Y además luego, bueno, pues millones de desapariciones, de muertes y también epidemias infecciosas. Todo ello, bueno, pues provocó pues, conflictos durante más o menos 20 años. Y comentar que tengo grabado de historia, si os ha gustado darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.